Dios los guarde donde ellos estén, que regresen con bien. Sabemos que Dios los está usando de una manera muy poderosa donde ellos están. Amén. Y Dios, que Dios los bendiga, que Dios use sus vidas, sus ministerios que ellos tienen. Y nosotros pues aquí estamos uh, saliendo siempre adelante con los proyectos que tenemos. Y ustedes saben que hemos venido anunciando la próxima semana, ya es la próxima semana, el evento que va a haber de las mujeres. ¿Dónde están las hermanas? A ver, ¿dónde están las damas aquí? Eso, entonces, la próxima semana, sí, un aplauso fuerte, fuerte, fuerte. Lo hemos venido anunciando desde hace algunas semanas. Vamos a estar teniendo este ministerio, bueno, van a estar teniendo, que se llama Empoderando a Mujeres de Fe. Así que si usted quiere saber más de esto, venga a este evento el 19 de marzo, que es un sábado a las 3 de la tarde, y tráigase a alguien, tráigase otra mujer, otra hermana, su hija, sus amigas, tráigasela, se la pasan muy bien, y los hombres pues nos vamos a ir a ver un partido o algo, y no sé, una botanita o algo, no sé, vamos a planear algo, y los niños los dejamos con alguien más, nada, es cierto. Ya veremos qué hacemos, ¿verdad? Y bueno, ustedes conocen al mío, que es algo duro de cuidar, así que pues me va a tocar, mientras mi esposa está empoderándose con las demás hermanas, amén. Así que pase la voz por ahí. También tenemos las clases de bautismo, ¿ven? Ahorita sabemos que cada tercer domingo del mes estamos teniendo estas clases, así que si usted ha sentido, si usted no ha sido bautizado y tiene alguna inquietud, Dios le ha estado hablando, pues este es el día, este es el momento en que si tiene preguntas, en la mañana el pastor Steve estaba diciendo, a lo mejor algunos tenemos muchas preguntas, ¿qué es? ¿Para qué sirve? ¿Es un mandato? ¿Es una obligación? ¿Es un paso de fe? ¿Qué es? Todas esas preguntas van a ser contestadas en la clase. Siéntase con esa libertad. Amén. A mí me gusta cuando tenemos la oportunidad de enseñar en el instituto, en el MTI, aquí en la iglesia, siempre estamos preguntando, ¿tienen alguna pregunta, algo que esté en su mente rondando por ahí? Para eso estamos, amén. Para que no tengamos dudas de nada. Dios es bien claro. Bueno, ni un amén, pero es la verdad. Dios es bien claro, todo lo explica bien, no hay nada escondido. Hay que diga, no te voy a decir, no. Con las herramientas adecuadas, con los profesores adecuados, amén, Dios puede hablarnos a través de ellos y entender qué es lo que quiere decir la palabra de Dios. Entonces, si tienes alguna pregunta, venga, anótese esas clases. Es más, y si todavía no tienes pensado, pues ven de todos modos si no sabes mucho de eso. Amén. El hecho de que vengas a las clases no es como que ya dices, no, ya me van a bautizar estos de casa de fe. No, venga a la clase si todavía no lo has hecho y al rato ya es el anzuelito, al rato ya te bautizamos, no te preocupes. Así que vengan y si tienen algunas preguntas, la hermana Angie va a estar dando estas clases, así que acérquese con ella. Y si todavía no tienes muy claro qué es, pues ahí vamos a contestar todas tus preguntas. Amén. Y bueno, y lo que hemos venido anunciando, yo creo que con esto gritan ustedes, que es la convivencia, el convivio que vamos a tener. Sí, con esto sí. Porque nos gusta convivir, ese es el pretexto perfecto para unirnos, para estar creando otras relaciones, para convivir. ¿Cuánto tiempo hemos estado ya que no habíamos estado reuniéndonos? Estos 2 años de pandemia, pero gracias a Dios que ya podemos estar juntos otra vez y que mejor que puedas traer un platillo para compartir. Recuerde que la iglesia está creciendo, estamos siendo cada vez más y más, así que traiga algo para compartir. Porque nos vamos a unir los dos servicios, el de la mañana y el de ahorita de la tarde. Entonces, pues ya se imaginará, somos bastantes comelones. Entonces, pues traigo un poquito de más. Y pues es solamente para traer unas poquitas personas. Acuérdate que los mexicanos entramos bien. Tráete un poquito por ahí más. Entonces, igual va a haber algunas listas donde usted se pueda anotar. Si es que no sabe qué traer, pues ahí anótese para saber qué es lo que vamos a estar trayendo. Así que el próximo, el 27 creo que es, el domingo 27, ¿sí? De marzo, que es el último domingo, vamos a estar teniéndolo después de este segundo servicio. Así que, pues, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues, ahora sí, como estaba comentando mi esposa, si no hay más anuncios, pues, me dieron la oportunidad de compartirles la palabra de Dios. Le agradezco mucho a mi esposa que ella me estuvo dando las ideas de que podía compartir, aunque no se daba cuenta, me estaba por ahí
Estaba yo escuchando lo que ella estaba diciendo y le puse el título de esta predicación, El país de los ciegos. Amén. Y ahorita les voy a explicar por qué escogí este tema. También quiero agradecerle mucho a Luis, que me ayudó mucho. A veces no vemos a las personas que están detrás de todo esto, ¿verdad? Están ahí tras escenas, pero también están trabajando duro. Ustedes no los ven, pero ahí están. Gracias, Luis, por estarnos ayudando, por ayudarme a preparar las diapositivas. Amén. Y bueno, quiero empezar con leyendo una parte de Primera de Pedro, en lo que voy desarrollando, porque les quise hablar en esta tarde acerca de eso. Y tengo una versión que me gustó mucho, que es la traducción en lenguaje actual, lo que está diciendo Pedro. Y voy a leerlo despacito para que vayamos entendiendo el pasaje. Pedro está hablando aquí, usted conoce a Pedro. Pedro fue el primer evangelista que hubo después del Pentecostés. No sé si sabía, pero él fue el primero que predicó un mensaje de salvación. No estoy hablando de Jesús, ¿ok? Jesús siempre predicaba salvación, ¿ok? Pero después del Pentecostés, Pedro fue el primer predicador que se levantó para hablar del arrepentimiento. La Biblia dice que estaban todos reunidos en el aposento alto. Si han leído esa parte en Hechos capítulo 1, que es el inicio de la iglesia, y él empieza diciendo, recuerde que Hechos lo escribió Lucas. Y cuando vemos nosotros esta historia de la iglesia primitiva, vemos que el primero que se levanta para dar un mensaje de salvación es Pedro, después de que reciben el Espíritu Santo, después de que la gente que los escuchaba hablar pensaban que estaban ebrios, que estaban locos, pero Pedro se levanta y da el primer mensaje de salvación. Y después Pedro, cuando él escribe su epístola, él comienza diciéndole a toda esta gente que ya se había convertido, qué es lo que estaba pasando, qué es lo que él estaba escuchando, porque todos los discípulos estaban en diferentes lugares predicando la palabra de Dios, amén. Entonces Pedro les habla a estos israelitas, a estos judíos, y les dice, por mucho tiempo ustedes vivieron haciendo lo mismo que hacen los que no creen en Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Él les está poniendo el panorama. Ok, yo les estoy explicando qué es lo que ustedes hacían antes. ¿Antes de qué? Antes de creer en Dios. Amén. Y ustedes por mucho tiempo vivieron haciendo lo mismo que hacen esas personas que no creen en Dios. ¿Qué es lo que hacían? Tenían vicios. Si dice así ahí, no. Y si no me cree, léalo en su Biblia. Tenían vicios y malos deseos. Se emborrachaban, participaban en fiestas escandalosas y lo más terrible de todo, adoraban ídolos. Amén. O sea, de entre todas las cosas malas que ustedes hacían, lo más terrible era que adoraban ídolos. Eso es lo que hacían antes, ¿cierto? Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ¿con quiénes? Con los que no creen en Dios, ¿verdad? Pedro le está hablando a los que sí creen en Dios. Y les está hablando de los que no creen, qué es lo que están haciendo. Pero como ustedes ya no se juntan con ellos, ahora ellos hablan mal de ustedes. Quiero poner este concepto aquí para que sepamos, nosotros lo sabemos, que hay mucha gente que habla mal de nosotros. ¿Sabe por qué? Porque así éramos nosotros también. Bueno, así era yo, no voy a decir que usted. Yo hablaba mal de la gente que estaba en la iglesia, y eso que yo nací en un hogar cristiano. Mi abuelo era un pastor. Yo nací sabiendo que era un servicio desde antes que yo naciera. Mi mamá ya embarazada, así como la pequeña Olivia, que está ahí todavía allá adentro cocinándose. Mi mamá ya estaba en la iglesia. Mi abuelo ya estaba pastoreando. Mi familia toda era una familia de cristianos y de pastores. Pero no todos los que nacemos en una iglesia siempre permanecemos en la iglesia. Conocemos de Dios, pero no conocemos a Dios. Amén. Sabemos lo que habla la Biblia, pero no la aplicamos a veces a nuestra vida. Estamos en la iglesia, pero a la vez Dios no está en nosotros. Y eso me pasó a mí mucho tiempo. Yo cuando empecé a leer eso dije, sí es cierto. Cuando nosotros no éramos cristianos, había una venda en nuestros ojos.
Tú le hablas a la gente ahora de Cristo y ¿qué hacen? Estás mal, estás loco, ¿no sabes por qué? Porque están, ¿cómo es el título de esta predicación? El país de los ciegos, están cegados, no pueden ver lo que ahora nosotros vemos. Antes estábamos así igual. Y Pedro les está viniendo a decir, ¿se acuerdan que antes eran así? Ah, bueno, estos están hablando mal de ustedes, pero antes ustedes eran también así. Antes de que tú te convirtieras y antes de que le entregaras tu vida a Jesús, también eras parte de eso. Él mismo lo dice, participabas en fiestas escandalosas, tenías ídolos, te emborrachabas y tantas cosas que pudiera decir aquí, pero como que todo lo junta, ¿verdad? No se va a poner a hacer una lista de todas las cosas malas que hacía uno. Simplemente está poniendo los puntos como que más sobresalientes de andar en una vida sin Cristo. ¿Están aquí? Hay veces que algo que afecta a los cristianos o a aquellos que quieren servirle a Dios es precisamente cómo otros nos miran, cómo otros nos ven o cómo otros nos tratan. A veces para algunos eso puede convertirse en una sorpresa porque tal vez reciben un trato negativo de quienes no esperaban. Y a veces eso, sobre todo, puede venir de los familiares más cercanos. Y nosotros podemos sentirnos hasta a veces traicionados. ¿Cuántas veces usted le habló de que era una nueva persona en Cristo a sus propios familiares y en lugar de recibir una aceptación, tuvieron todavía más rechazo hacia ustedes? Mamá, pero es que yo ya no hago esas cosas, o amigos, o tíos, yo ya no soy una persona mala como antes era. ¿Y qué hacen? Nos rechazan todavía aún más. Nos dicen, no, pues ahora si antes estabas mal, ahora estás muchísimo más mal, estás peor ahora. Y recibimos respuestas que hieren nuestra vida, que hieren nuestra alma. ¿Por qué ellos están mirándonos mal? A veces sirven de obstáculos y no se están alegrando por el hecho de que ha habido grandes cambios en nuestra vida y de que Dios nos ha cambiado haciéndonos gente nueva. Ya no hacemos las cosas del pasado. Amén. Y eso es lo que estaba diciendo Pedro. Eso hacían antes. Ahora ya no lo hacemos. Ahora somos cambiados por la sangre de Cristo. Recuerde que Pedro hablaba como siendo un evangelista, el que llevaba siempre las buenas noticias, el que llevaba siempre las buenas nuevas, el que siempre estaba actuando a veces en lugar de pensar, ¿verdad? ¿Recuerda ese Pedro? ¿Recuerda ese Pedro que de repente se le olvidaba que existía la ley de la gravedad? Y que le dijo a Jesús, cuando Jesús venía sobre el mar, se le olvidaba que hay leyes que rigen la naturaleza, y que le dijo Pedro a Jesús, pues si eres tú que viene caminando sobre el mar, pues yo también, manda que yo también vaya. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, pues ven. ¿Caminó Pedro sobre el agua? Sí, ¿no? ¿Se hundió? Todos vemos lo malo de Pedro. ¿Se hundió? Sí, pero caminó. Y no ha habido otro que ha caminado sobre el agua aparte de Jesús. Vemos a ese Pedro, cómo él podía ver esos milagros y él podía hacerlos también. Él estaba presente en muchos de los milagros que Jesús hubo. Lo tomamos como que es el que negó a Jesús 3 veces, ¿cierto? O es el que siempre estaba criticando, el que siempre estaba en contra de que la gente se acercara a Dios y tenía que rendir cierto culto. Sí, pero Dios lo escogió con un propósito, y aquí nos está diciendo, Pedro nos está levantando la bandera roja de decir, no se les olvide que de todas maneras hay gente hablando mal de ustedes. Y siempre nos la vamos a encontrar, porque vivimos en un país donde hay muchos ciegos, porque antes pertenecíamos a ellos, éramos parte de ellos, pero ahora ya no somos parte de ellos y tenemos que alcanzarlos. La Biblia dice que después, en Hechos capítulo 4, que después de que él habló el primer mensaje de salvación, hubo más de 5,000 personas que fueron bautizadas. ¿Se dice así o no? ¿Sí lo ha leído? ¿Por qué? Porque Dios lo escogió. Dios le dio la oportunidad de ser ese pionero del evangelio, esa persona que iba a obtener. Jesús le da las llaves del reino, lo enseñamos en el MTI. Algunos creen que sí son unas llaves físicas, pero aquí está dando las llaves de lo que es el evangelio. Aquí está diciendo la clave de lo que nosotros éramos y lo que tenemos que hacer de ahora en adelante.
vivir una vida en rectitud y asegurarnos de que Cristo es el que gobierna ahora nuestras vidas. Aquí está diciendo, Cristo es el que nos quitó la venda de los ojos, porque éramos ciegos, porque no podíamos ver, porque el milagro estaba enfrente de nosotros y no aceptábamos saberlo. Y venimos a la iglesia y es como que, wow, todo esto, qué increíble era. Simplemente era tan fácil como venir a la iglesia y entregarle mi vida a Cristo y bautizarme, y así de fácil era. Pero ¿qué preferimos nosotros como seres humanos? Siempre vivir a la inversa de lo que manda Dios, ¿verdad? No me acuerdo si ya lo he hablado aquí enfrente de todos, pero sí me acuerdo que lo hice en el MTI. ¿Alguna vez ustedes han estado en una estación de metro o de tren? ¿Sí? Ok. Ustedes han visto que antes de donde están las vías hay una línea amarilla. ¿La han visto? Ok. ¿Para qué sirve esa línea amarilla? Para no pasarte. Por seguridad, exactamente. Y está a cierta distancia, pues lógicamente, de donde están las vías. Pero ¿qué hacemos nosotros como buenos seres humanos? Pues no nos importa la línea amarilla. No, estamos daltónicos o no la vemos, lo que sea. Y nos acercamos ¿hasta dónde? Hasta la orilla. Y todavía, no conforme con eso, te asomas para ver si viene el tren. O sea, entonces ¿para qué sirve la línea? La dejaron por seguridad, la dejaron para que tú estés a salvo. Pero a nosotros no nos gusta estar a salvo. Siempre nos gusta ver hasta cuál es el límite que podemos llegar, ¿verdad? Y muchas veces pasa como el camello y el árabe. ¿Sí se saben la historia? ¿No? Sí, pero la voy a contar, Moni. Haz de cuenta que no te la sabes, para que los demás la escuchen. Resulta que en una ocasión, en el desierto de Arabia, pues iba este árabe, valga la redundancia, con su camello. Les llegó la noche. Ustedes saben que el desierto es un lugar hace mucho calor y en la noche pues hace demasiado frío. Entonces este árabe llega a la noche, prepara su fogatita, tiene su tiendita, o su lugar de donde va a acampar. Ya tenía sueño y se mete a la tiendita donde nada más cabía él, y de repente escucha afuera que alguien se está quejando, diciendo, ay, tengo mucho frío. Pues era el camello. El camello le estaba diciendo, oye, tengo mucho frío, tú estás bien a gusto ahí adentro en tu tiendita, pero pues yo acá afuera me estoy congelando. ¿Me dejas meter aunque sea mi naricita por ahí abajo de tu tiendita? Y el árabe pues tenía corazón mexicano también, que le dice, sí, mi casa es tu casa, métela la naricita. Ya, total, que mete la naricita. Y al poco rato otra vez, tengo mucho frío. Oye, ¿me dejas meter las orejitas? Nada más. Es que mis orejitas se están congelando. Y bueno, ándale, pues, mete las orejitas. Pues ya tenía la cabezota ahí adentro, ¿no? Al poco rato, oye, es que mis patitas tienen frío. ¿Puedo meter las patitas? Bueno, para no hacerse la larga, pues, cuando amaneció al otro día, el camello estaba adentro y el árabe estaba fuera de la tiendita. Es gracioso, ¿verdad? Pero muchas veces así es. A veces dejamos que una pequeña cosa se meta a nuestra vida pensando que no nos va a causar daño. O como ese límite, que pensamos que no nos va a pasar nada. Pero ¿saben qué? Por algo se hicieron los límites. Por algo se pusieron reglas. Por algo se pusieron normas. Y Pedro nos está diciendo aquí que esas normas, cuando las traspasamos, tenemos consecuencias. Aunque no las veamos, de todas maneras están ahí. Recuerdo en alguna ocasión, la primera vez que yo llegué a manejar en Estados Unidos, yo no sabía que cuando ves una señal del stop, tienes que frenar durante 3 segundos. No como aquí, ¿verdad? Que el rojo es verde y todos los colores son verdes. Pero tu carro no debe de estar en movimiento durante 3 segundos. Nada de que las ruedas están como que poquito dando, no. Tu carro completamente parado, porque hay cámaras, te ven las cámaras que te estás moviendo, va un ticket para tu casa directamente y tienes que pagar. Pero yo no sabía que eran 3 segundos, pues yo como buen mexicano, pues no me importaba, ¿no? Entonces yo estaba aprendiendo a manejar y yo no me paré esos 3 segundos, tal vez me paré como 2 segundos, o 1, no sé. Pues al rato que llega el ticket a la casa,
Y pues cuando fui a la corte, le digo al juez, pues es que yo no sabía. Dice, bueno, pero eso no te exime de que hay una regla y hay una ley y que era tu obligación leerla. Pude yo haberle dado mi pretexto de que yo estaba ciego. Pero dicen, pues esté ciego o no, hay una regla. Y el que sobrepase esas reglas va a tener sus consecuencias. Amén. Igual es en la iglesia. Ya cuando sabemos cuáles son las reglas que puso Dios, porque sí puso reglas, ¿verdad? Sí puso reglas, solamente que como estamos ciegos afuera, no las vemos. ¿Cuándo es que nos damos cuenta? Cuando venimos a la iglesia a decir, con razón me iba tan mal, con razón me pasaba esto, porque había reglas. Hay reglas que están ya escritas internamente, aunque no seamos cristianos. ¿Amén? ¿Sí o no? Sí sabían eso, ¿verdad? Como no, el hecho de ser cristiano no dice que puedes matar a cualquiera. Hay reglas que uno ya conoce. Nosotros, Dios nos ha forjado, nos ha puesto ahí esas reglas que nosotros, directa o indirectamente, que aprendemos o las tenemos, sabemos que no las debemos de quebrantar. Amén. Pero para la gente que está afuera le parece extraño, le parece muy raro. Y este título que puse en la predicación es por un libro que leí yo hace algunos años, hace algún tiempo, que justamente así se llama. Se llama El país de los ciegos. No es porque se me ocurrió nada más así, ¿no? La verdad lo copié el título de un libro y se me hizo muy interesante contarles en lo que estaba desarrollando todo este mensaje acerca de esta historia. ¿Sí la quieren saber? Bueno, porque decían, no se importan tus historias. Bueno, ya. Y sabe que es un libro muy cortito, es un libro muy pequeñito, es una historia muy pequeña. Fue escrito por Herbert George Wells y es una leyenda que existe en los países de Perú y Ecuador, y tengo entendido que también en Bolivia, que son países andinos, pero es una leyenda, ¿ok? No es real. Así que no se vaya a ir con la finta de que, no, es una leyenda que está en esos países andinos, y es una historia realmente fascinante, donde se sacan a la luz cosas bastante interesantes de la naturaleza humana. Bueno, a grandes rasgos, es la historia de un explorador que se pierde en la cordillera de los Andes. La leyenda cuenta que estaba tratando de averiguar ciertas culturas en este lugar tan alejado, cuando de repente cayó por un acantilado y después de caer varios metros en picada, quedó inconsciente por algunas horas, no se acuerda cuánto tiempo, pero cuando él vuelve en sí, cuando él reacciona, se da cuenta que ha llegado hasta el mero fondo del cañón ahí de la cordillera, y no puede regresar, no hay manera de que él pueda volver a escalar y volver a subir. Era una pendiente demasiado pronunciada y no podía escalar. Era unas condiciones bastante difíciles. Por lo tanto, pues, él estaba dolorido por los golpes que había sufrido por esta caída, pero pues él, tratando de salir de ese lugar, comienza a caminar y se da cuenta como que hay alguien que lo está siguiendo. ¿Ven? Si has sentido eso, como que hay alguien que te está siguiendo, como que algo no está por aquí, pues él se da cuenta de eso, y cuando menos espera, entre la maleza que estaba ahí, alcanza a ver ciertas figuras, ciertas personas que lo están siguiendo. Él se da cuenta que son hombres de una tribu que él jamás había escuchado y jamás había visto, ni siquiera en revistas, ni en nada, ni en libros. Y estas personas se acercan cada vez más y más hacia donde estaba ese explorador. Pero algo que le causaba un poco de asombro era que ellos hacían sonidos con sus bocas, sonidos de repente tocándose sus cuerpos, de diferentes partes de su cuerpo las sonaban, tenían algunos tipo amuletos que ellos estaban sonando, y él se daba cuenta que con eso se estaban comunicando. No podía entender qué es lo que estaba pasando hasta que de repente más se acercan y él pues no sabe qué le van a hacer. No sé si ustedes han escuchado esas historias de repente que este tipo de tribus hasta son caníbales, exactamente. Entonces él, pues a lo mejor por ese miedo, de repente ya cuando los siente muy cerca le dicen, esperen, no se acerquen por favor, estoy desarmado, no les vengo a hacer daño, simplemente estaba yo explorando y me caí. Él se da cuenta que hablan muy poco español también, pero el suficiente español como para comunicarse. Pero entre más está cerca de ellos se dan cuenta
que tienen estas personas los ojos cerrados. Él no entendía, como que le causaba más extrañeza todavía su vestimenta, los ruidos que hacían. Entonces él les empieza a explicar, yo no les vengo a hacer daño, simplemente por accidente estoy aquí, pero no quiero que tampoco me hagan daño, yo no sé cuál es el proceso que tengo que hacer, ayúdenme. Total que estos hombres, con los ojos cerrados, bueno, más adelante se sabe que no tenían ojos, era una tribu que por 400 años ellos habían tenido una enfermedad que les había causado daño en su vista. Entonces, para ellos no existían las palabras como ver o mirar, porque no sabían qué era eso. De repente este hombre les dice, es que empieza a hablar con esas palabras nuevas que ellos están tratando de entender, como que yo vi que había un árbol por aquí, de repente me caí y vi que había pájaros y había un bosque, y ellos estaban como, ¿qué es eso de ver? No sabemos qué estás hablando. Por lo que ellos piensan que pues está loco, la caída lo ha de haber afectado, y él piensa que tiene algo que nosotros no tenemos. Como era lo único que ellos habían vivido durante tantos años, no se daban cuenta que sí había una realidad, de que sí había colores, de que sí había noche y había día, de que nunca habían visto un arco iris en todo su esplendor. Y cuando él empieza a explicarles todas esas cosas, pues dice, pues pobre, esas bolas que tiene aquí en la frente le están afectando el cerebro. Como ellos no tenían sus ojos, pensaban que él, por tener ojos, estaba desvariando, estaba teniendo cierta locura. Total que se queda un tiempo ahí, no puede regresar tan fácil a su casa, todavía no está completamente recuperado, y lo llevan ante el consejo de ancianos, y ya platicando él con los ancianos, como les decía, con el poco español que ellos sabían, pues se da cuenta de que ellos han existido ahí durante todas esos 400 años. Esa tribu ha estado en ese lugar con ese tipo de enfermedad, y ahora pues no quieren saber nada de otros mundos, no quieren saber nada de otros, más allá de lo que lo tienen sus límites. Perdón, ellos ya habían establecido sus límites y de ahí no pasaban más. Ellos no creían que hubiera algo más, que hubiera ciudades, que hubiera otros pueblos, otras comunidades, otros mundos. Simplemente el mundo de ellos era solamente ese lugar de la cordillera de los Andes. No había nada más para ellos. Total que este hombre se queda algún tiempo ahí, empieza a aprender de su cultura, y pues como gente estudiada, como gente que ya había vivido, pues de repente como que un poquito la avaricia le ganó. Dice, bueno, pues yo creo que puedo aprovecharme de ellos, yo sí veo. Soy más inteligente que ellos, puedo tomar ventaja de la desventaja que ellos tienen. Pero no se da cuenta de que ellos tienen, a lo mejor no tienen vista, pero sus otros sentidos están más desarrollados que los de él. Los otros sentidos los tenían tan desarrollados, incluso cuando él movía un dedo, ellos se daban cuenta. Cuando él hacía ciertas cosas o trataba de salir de cierto lugar, ellos, sin verlo, sabían qué es lo que estaba haciendo. Porque han sido años en los que ellos han desarrollado otras de sus habilidades, que él no. Él solamente tenía bien desarrollada su vista. Y aquí es donde nace el famoso dicho, que en el país de los ciegos, el tuerto es rey. De esta historia es donde nace. ¿Sí le ha escuchado ese dicho? Porque él pensaba aprovecharse de ellos, pero lo que no sabía es que ellos estaban todavía más adelantados mentalmente que él. No pudo sobreponerse a ellos. Cada vez que él trataba como de sobrepasar a las autoridades de la tribu, simplemente decían, no puedes, algo está mal en ti, nosotros no vamos a permitir que reines sobre nosotros. Hemos estado en esta comunidad toda nuestra vida, y una persona como tú solamente la está dañando. Bueno, como que ya les aburrió un poco la historia, le voy a poner un poquito más de sabor. Resulta, ¿sí? Bueno, se va a poner mejor. Resulta que a él le gusta, siempre estas leyendas tienen el lado romántico. Las hermanas ahí están parando la oreja. Bueno, pues resulta que le gusta una de las muchachas de la tribu a este explorador. Y pues ya saben, empieza
pues a tratar de frecuentarla, le empieza, sí saben de eso, ¿no? ¿No? Bueno, les voy a decir. Le empieza a enamorar y pues a él, a su vista, le parecía muy atractiva esta muchacha, hasta el grado que se enamora completamente de ella y decide hablar con los jefes de la tribu para decirles que se quiere casar con ella. ¿Quieres saber más? No, mejor lo leen cuando bajen el libro de Amazon. ¿Cierto? Tal que sí, bueno, se las voy a contar para que no hacerlo sufrir. Resulta que habla con los ancianos de la tribu acerca de sus intenciones de casarse con ella, decir, es que es muy hermosa, a mí me gusta. Y bueno, adivinen cuál fue la respuesta de estos sabios de esta tribu. Le dijeron, bueno, pues no nos oponemos, pero hay una condición. Tú tienes más ventajas sobre ella, así que para que estén a la par, tiene que dejar de ver, te tenemos que sacar los ojos. Aquí es donde empieza la música esa dramática. Tan, 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 tan. ¿Qué creen que hizo? ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho uno, verdad? Bueno, pues yo me imagino que él se puso a pensar. Como hijos de Dios, a veces el mundo nos pide eso, que dejemos de ver lo hermoso que tenemos siendo cristianos. Y quiere que regresemos a lo que éramos antes. Y lo pinta bonito. Lo he dicho muchas veces yo. El enemigo pinta muy bonito las cosas al principio, pero el final es muerte. Dios no siempre pinta las cosas muy bonito, no les voy a mentir, porque ser cristiano no es andar siempre en pastos verdes. A veces hay que andar por el valle de sombra de muerte, pero el final es vida eterna. Al final hay una buena recompensa y al final tenemos la victoria. Pero al diablo no le gusta eso. Al diablo le gusta que otra vez estés ciego. Y te dice, pues para entrar otra vez acá, acuérdate que hay un cover. Acuérdate que hay algo que tienes que hacer. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno. Pues tienes que hacer las cosas malas que hacías antes para poder pertenecer otra vez acá. Tienes que negar a Dios. Tienes que dudar de la Biblia. Y no debes de creer todo lo que dice la Biblia porque tiene contradicciones. ¿Y saben qué es lo peor? Que hay algunos que sí se dejan secar los ojos. ¿Amén? ¿Conocen a Sansón? Él fue uno de los que estuvo coqueteando con Dios. Dios lo había escogido para tener una tremenda fuerza, para que él pudiera ser un ejemplo de un verdadero hijo de Dios. Y él literalmente, cuando coqueteando con Dalila, ella le preguntaba, ¿cuál es el poder? ¿Cómo es que tú tienes esa fuerza? ¿Cuál es el secreto que tú estás guardando? En 3 ocasiones él se salvó, ¿cierto? Pero hubo una ocasión en que le dijo a Dalila, pues mira, estos risitos que ves aquí son la fuerza de mi poder. Él sabía que no tenía que decir eso. Él sabía que no podía estar metiéndose con unas mujeres que no fueran de su pueblo y más. Él sabía que lo iban a matar. Pero aún así quiso llegar al límite y asomarse hasta ver a dónde podía llegar. ¿Qué fue lo que pasó? Le sacaron los ojos los filisteos y se quedó ahora como nada. Su fuerza, ¿saben qué? Ya se había ido, ya no era nadie, solo era un bulto ahí de carne que no podía ni ver. Era la burla de los filisteos. La Biblia dice que en el molino donde trabajaban los esclavos lo pusieron a él
para que moliera junto con los esclavos. Después de ser un elegido, él sabía que su fin había llegado. Amén. Cuando yo leo este tipo de historias, cuando yo veo este tipo de circunstancias, y que hoy en día, más que nunca, el enemigo está coqueteando allá afuera para decir, ven, sácate los ojos, ven. ¿No te los puedes sacar tú? Ven, nosotros te los sacamos. Para que no veas, para que no vayas a la iglesia y sepas que en la iglesia está el milagro, para que no veas que Dios está ahí, para que no sepas que Dios es el único que puede restaurar a la familia, restaurar a las personas, sacar de vicios, romper cadenas, levantar al caído, sanar a los enfermos. Y lo sabemos. Pero siempre hay uno o dos que como Sansón empiezan a coquetear, a ver hasta dónde puedo llegar. Te van a sacar los ojos. Te van a dejar ciego, porque ese es el país donde nosotros estamos interactuando. No pertenecemos más a ellos, pero estamos ahí para ganar a otros que son ciegos y que como nosotros estábamos, para traerlos otra vez al camino y que ellos vean. Me encanta una historia de Eliseo. Ya no voy a leer los otros versos, Luis, por favor. Ya me emocioné con esta historia. Ustedes me hicieron que la contara toda. Pero en el libro de Segundo de Reyes, en el capítulo 6, estaba Eliseo contra el rey de Asiria. El rey de Asiria no sabía por qué no podía derrotar a los israelitas. De repente hubo por ahí un mensajero, por no ser chismoso, que le dijo, ¿sabes, rey, por qué no puedes derrotar al pueblo de Israel? Dijo, no sé por qué. Porque hay un tal Eliseo que Dios le dice todo el plan que tú tienes. Cuando estás adentro de tu recámara, hasta eso lo sabe. Así dice la Biblia, si usted quiere leerla. Ahí adentro de tu aposento, ahí Dios le dice lo que tú estás haciendo y lo que estás planeando. Se enojó tanto el rey de Siria que durante la noche, dice la Biblia, que fue con todo su ejército, miles de personas a caballos, miles de personas a pie con espadas, y dice que rodearon la ciudad donde estaba Eliseo. En la mañana siguiente se paró su criado, llamado Giesi, y vio toda esta caballeriza que estaba ahí, todo ese ejército rodeándolos. Y va con Eliseo y lo despierta, le dice, Señor, ¿qué vamos a hacer? Todo el ejército de Siria está rodeándolos. Y Eliseo, bien a gusto, no se preocupa, se levanta. Yo creo que hasta un café se hizo, le dio tiempo de hacerse un café, mientras el criado preocupado va y se prepara su desayunito con huevo acá, y dice, no te preocupes, Dios está con nosotros. Qué difícil es para ver a Giesi lo que Eliseo estaba viendo. Y hace una petición. Eliseo, dice la Biblia, capítulo 6, versículo 17 de Segundo Reyes, dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giesi los ojos. ¿Estaba ciego? Definitivamente sí, él podía ver, pero había algo que él no estaba viendo y que Eliseo sí estaba viendo. Y le pide a Dios, ábrele los ojos para que vea. ¿Y qué hizo Dios? Así lo hizo. Amén. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Dios le permitió ver a Giesi que, como dice la Biblia, los que están con nosotros son más que los que están contra nosotros. Que Dios es más grande que cualquier ejército, que cualquier problema.
y le abrió los ojos a este ciego Giesi. Hoy, si algo se te queda de esta enseñanza, de esto que quise compartir contigo, es: no estemos coqueteando con el pecado. No pertenezcamos una vez más al país de los ciegos. Estábamos ahí, ahora estamos aquí. Es lo mejor que pudimos haber hecho, estar del lado donde sabemos que Dios es nuestro respaldo y que, como Giesi, hay cosas que no podemos ver, pero ahí están. Está el ángel peleando por nosotros. Están todas las huestes celestiales están a favor de nosotros. David decía que somos como esos polluelos que están debajo de su madre, protegidos. Y Dios con sus alas extendidas, diciendo: son mis hijos, son mis hijas, me pertenecen. Yo los he limpiado y les he quitado la venda para que me sirvan. Vamos a ponernos de pie, por favor. No sé cuánto me tarde. A ver si no dicen: ya no te vamos a poner a que compartas porque te extiendes. Hace algunos meses, me imagino, no sé si todavía está una serie en Apple TV que se llama Sí. O sea, SWE, como ver en inglés. Y adivinen de qué trata. Sí. Para que les dé emoción y verlas, sale Jason Momoa, que es el Aquaman. Habla acerca, lo estamos viendo, ¿verdad? Hace algún tiempo. No sé si por Jason, pero bueno. Y habla justamente de eso. Es en un futuro, no sé si 50 o 100 años después de aquí, donde ya nadie puede ver. Nadie puede ver, nadie de ellos nada, no saben siquiera qué era eso. Y de repente en la historia nacen un par de gemelos que sí pueden ver. Ellos dicen, en lugar de ver como nosotros vimos en el libro del país de los ciegos, ahora ellos tienen una esperanza para que estos niños que ahora pueden ver puedan desarrollar habilidades que los padres no tienen y puedan guiarlos a un mejor camino, a una mejor ciudad, a un mejor futuro. Hermanos, hermanas, nosotros podemos ver. Dios nos ha quitado esa venda para que podamos ver. Pero si hay alguien aquí que todavía piensa o siente que está batallando con eso, queremos orar por ustedes. Y que como Eliseo le dijo al Señor: Señor, ábrele los ojos para que pueda ver. A lo mejor estás batallando otra vez, pensando en que no valió la pena venir a la iglesia o ser cristiano. A lo mejor todavía estás batallando con algunas dudas. Estás batallando en el trabajo. A lo mejor en el trabajo te están haciendo hacer cosas que tú no crees. Vivimos en una ciudad donde hay mucho pecado. Bueno, creo que nada más lo pienso yo, ¿verdad? Hay mucha corriente New Age, hay mucha corriente de yoga, hay mucha corriente de tantas cosas que, ¿saben qué? Es como el camellito. No pasa nada, lo voy a hacer. Que mira que venden este tipo de cosas aquí como amuletos y todo. Ese es el camellito, acuérdense de esto. Es el camellito. ¿Y cómo terminó al final? Termina todo adentro. Si tú sientes que estás batallando con alguna de esas cosas, le pido al equipo de oración que venga aquí enfrente, vamos a orar. Y si nadie siente esas cosas, pues ¿por qué no orar por protección? Señor, ayúdame a no caer, a no regresar nuevamente hacia este lugar. No sé si Luis me puedes ayudar con una ambientación, con la música. Gracias. Y decirle: Señor, yo quiero servirte siempre. Quiero seguirte siempre, Señor. A pesar de que he batallado tanto, he sufrido tanto, hemos tenido tantas malas experiencias, tú estás conmigo. Tú has cuidado de mí, de mi familia, me has dado trabajo, me has dado el alimento todos los días, Señor. Y aún así no puedo ver lo bueno que eres. Aún así, a veces dudo de que tú existas, o de que tú estés conmigo, o incluso de que tú me escuches, Señor. Has hecho tantos milagros en mi vida,
que a veces olvido que todavía estás ahí. Estas cosas que te estoy pidiendo, estas cosas que siento, estas cosas que quiero y que no veo llegar. Te pido, Señor, que me ayudes a abrir mis ojos para poder verte a ti y poder ver las cosas desde tu perspectiva, Señor, no desde la mía. Mi mente, mi vista es limitada, pero tu visión es ilimitada, Señor. Ayúdame a ver las cosas como tú las ves. Ayúdame a ver el milagro que está por delante y agradecerte por ese milagro, aún antes de que yo lo haya recibido, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Porque a ti te ha placido, Señor, el venir aquí, el de crearnos este maravilloso planeta para que vivamos. Por todos los días darnos el oxígeno que entra a nuestros pulmones, Señor, y darnos la vista, y darnos esa luz, Señor, que resplandece en nuestro camino. Te pido que si en este lugar hay alguna persona que está batallando con ciertas cosas, Señor, y el enemigo está tratando de nublarle la visión otra vez, te pido que tú la ayudes, lo ayudes, y que le muestres el gran regalo que tú tienes para él o para ella. Gracias, Señor, porque tú nos has escogido, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras fallas. Tú nos has elegido, Señor. Te agradecemos tanto. De la misma manera, Señor, ponemos en tus manos el trabajo de cada uno, la labor de nuestras manos, que con mucho amor y con mucha devoción queremos entregar un poco de lo mucho que nos has dado con nuestros diezmos y nuestras ofrendas, para que tú las multipliques, Señor. Y si a alguien falta de tener un trabajo, que tú se lo proveas, que tú le proveas ese trabajo que ya tienes pensado, planeado para esta persona. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. ¿Podemos dar un aplauso al Señor? Bueno, pues Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Recuerde estar orando por nuestros pastores, orando por los ministros, orando unos por los otros. Amén. Y nos vemos el siguiente domingo. Que Dios les bendiga. Salúdense los unos con otros. Y nos vemos pronto. Dios les bendiga.